Buenas tardes. Hola Jesús. Hola, buenas tardes, Laura, ¿qué tal? Bien, gracias. Hoy día es el 30 de junio, martes 30 de junio, y aquí en Alemania es un poquito después de las 6 de la tarde. Y bueno, Jesús, que está en España, tiene la misma hora Sí, tenemos la misma hora, ahora mismo las 6:15. y 15 minutos. Y bueno, Jesús es nuestra historia número 22. Estamos bien y Jesús, ¿por qué no empezamos? Cuéntanos un poco de ti. Bueno, pues yo soy un periodista español que, como bien dices, vivo en Barcelona. Siempre me ha fascinado la comunicación y, bueno, puedo decir que he trabajado como periodista hasta el momento más de 20 años, en periódicos, en revistas, en emisoras de radio. Y en los últimos años, pues como un poco todo ha ido transformando también hacia la comunicación multimedia. A día de hoy todo el mundo tiene en sus manos un smartphone, en definitiva un medio de comunicación, y millones de maneras de comunicarse, de expresarse. Bueno, pues esto hace que yo sigo creyendo en el periodismo. Creo que el periodismo es ahora mismo más necesario que nunca y se da la extraña circunstancia que es el mejor momento para hacer periodismo, pero el peor momento para vivir del periodismo, al menos por la experiencia que yo tengo hasta el momento. Eso sí que es verdad. Y bueno, quedándonos con este tema que es el mejor momento de ser periodista, aunque bueno, no el mejor para ganar un poco de plata, ¿no? Dime una cosa, ¿tuviste que reinventarte? ¿Cómo cambió tu vida de periodista antes de la pandemia y ahora? Bueno, en mi caso estoy acostumbrado a reinventarme, a veces porque han llegado nuevos sistemas de comunicación, nuevos medios, y otras veces, pues como en este caso, por la pandemia o antes, por la crisis económica. Ya en el año 2008, aquí en España, bueno, en toda Europa, era muy difícil vivir del periodismo. Y bueno, yo buscaba una estabilidad económica porque iba enlazando contratos de trabajo pues de 3 meses, de 4 meses y después volvías al paro. En esta búsqueda de estabilidad apareció una especie de salvavidas, un trabajo para 4 años como conserje en una escuela pública que me permite compaginarlo con trabajos como periodista freelance, ya sea como fotógrafo, como presentador o como profesor de nuevas tecnologías. En esa situación estaba cuando llegó la epidemia. Y con la epidemia, bueno, pues se dio la tormenta perfecta. Eh, Hubo una situación que me obligó a estar en casa, se declaró la cuarentena y por circunstancias mi hermana, que es médico, es cirujano pediátrico, fue diagnosticada positivo en COVID-19, con lo que tenía que quedar totalmente aislada. Tuvimos que mover las fichas. Tuve que irme a vivir con mi madre, que tiene 83 años y además padece una enfermedad que es Parkinson, por tanto no podía estar sola durante el confinamiento. Eh, Quedó mi mujer con las hijas en nuestra vivienda habitual y me encuentro de la noche a la mañana en la habitación de niño con un portátil, acceso a internet y muchísimas cosas por explicar. Como te decía, la tormenta perfecta. Entonces, eh, puse en marcha una página web, un medio de comunicación a través de internet llamado Glocal, porque considero que hay noticias locales que tienen interés global. Y a partir de ahí, bueno, pues empecé a hacer entrevistas, videollamadas, primero hablando con mi hermana, recogiendo testimonios de primera mano de cómo estaba afectando esta nueva enfermedad, el coronavirus, la COVID-19.
Y como periodista, pues contactando con amigos, con conocidos, con profesionales en los 5 continentes, intentando compartir información, haciendo debates, publicándolos en Internet. Y poco a poco, pues este proyecto ha ido creciendo hasta el día de hoy. Pues súper interesante y como has dicho tú, es el momento perfecto, ¿no? La tormenta perfecta, porque al final de cuentas esta pandemia afecta a todos, obviamente, pero es importante ver que cada país ha vivido la realidad del otro país, ¿no? Entonces de ahí se pueden aprender muchas cosas y entender que todo puede cambiar en un segundo, ¿no? O sea, hasta para ti, a lo personal, estás viviendo con tu mujer, con tus hijos, todo bien, y de repente, por cuestiones de la vida, de que tu hermana es doctora, que tu hermana dio positivo y que, claro, no podía estar con tu madre, tuviste que ir y estar ahora en tu cuarto de niño, ¿no? Uh-huh. Es, Sí, esa fue la situación en ese momento. Y bueno, como te decía, sí que es verdad, ¿no? Que sabemos lo que somos, pero no lo que seremos, es imprevisible. Y también ese es uno de los encantos de la vida, ¿no? Del tiempo que estemos aquí, de que no sabemos cuál es el siguiente capítulo ni sabemos cómo acaba la película. exacto, y eso puede ser lindo como puede ser feo y depende todo de la actitud que cada uno tenga. Y esa es la ironía de esta pandemia. Depende de nuestras acciones, cada día de lo que hacemos y no hacemos, cómo afecta y a quién afecta, ¿no? Hablando de afectar, cuéntame un poco qué es lo que está pasando ahora en España, qué es la cosa más importante, el tema más importante de que se está hablando, qué es lo que dicen en las noticias. Pues mira, en estos momentos estamos experimentando lo que venimos en llamar la nueva normalidad, que ni es tan nueva ni es tan normal. Mañana mismo, 1 de julio, tienen previsto abrirse los aeropuertos, no a todas las nacionalidades, no a todos los vuelos internacionales, pero sí cada vez a más países. ¿Qué puede pasar a partir de ahora? Pues bueno, nadie lo sabe. En este momento hay que pensar que España es un país que sobre todo vive del turismo. Estamos en la época de temporada alta del turismo y un dato, el último año, en el 2019, visitaron España 82 millones de turistas. Esto quiere decir que prácticamente se dobla la población con el turismo. Y en estos momentos, bueno, pues los turistas se cuentan con las manos prácticamente de una mano o ninguno. En el caso de Mallorca ha empezado un proyecto piloto. Están llegando escalonadamente una primera oleada de unos 10.000 turistas alemanes. Han llegado ya los primeros vuelos y realmente es una prueba de fuego. Ahí nos jugamos mucho, nos jugamos todo, la economía de Baleares, la economía de España y en definitiva, qué puede pasar a partir de ahí. Y bueno, a partir del momento que se abren esas fronteras, esos aeropuertos, las llegadas internacionales, bueno, pues veremos a ver qué pasa, pero sí que todo el mundo, que más o que menos, lo estamos mirando con bastante cautela y preocupación. Cautela y preocupación es la terminología perfecta porque yo ayer vi una noticia de Deutsche Welle aquí en Alemania donde hablaba de este experimento del que dices tú en Mallorca con los turistas alemanes que están yendo para ver cómo puede funcionar este nuevo turismo, ¿no? En esta nueva realidad que como dices tú, no es tan nueva y tampoco es tan normal, ¿no? Esta nueva normalidad. Y la verdad que es un video bastante fuerte porque en primer lugar lo llama un experimento humano. Eso es lo que dice, que lo que está pasando en Mallorca con, bueno, los residentes de Mallorca y los turistas alemanes es un experimento para ver si puede funcionar, cómo puede funcionar.
Y de lo que se ve en este video corto es que no todos están de acuerdo que turistas vengan de esta manera a Mallorca. Sí, piensa que en Baleares, Mallorca, en Baleares siempre ha habido un debate de la propia gente que reside allí de cuántos turistas se pueden acoger. Nunca ha habido un límite, nadie ha puesto una cifra de decir hasta aquí se puede llegar. Eso nunca en la historia ha pasado. Y cada temporada turística se ha querido tener más turistas que la temporada anterior. Realmente la negociación de cuántos turistas llegan a Baleares pues se hace en las ferias internacionales de turismo, en la ITB de Berlín y en la World Travel Market en Londres. En esas dos ferias internacionales, junto con FITUR, que es la Feria Internacional de Turismo de Madrid, ahí se deciden los turistas que llegarán a través de turoperadores y de agencias de viajes a las Islas Baleares. En este momento, esa baraja de cartas se rompió totalmente. No ha habido esas ferias, no se han celebrado y no ha habido esa planificación. Por tanto, estamos en un experimento. Ese experimento afecta a las personas que van a llegar o pueden llegar y a ver cómo llegan y cómo se encuentran en este sitio de vacaciones. Y por otra parte, la riqueza natural que tienen las Islas Baleares, que con esta epidemia, bueno, pues nos han demostrado que la naturaleza respira. Ayer mismo, unos pescadores grababan con su teléfono móvil en aguas de la isla de Menorca 60 delfines nadando libremente y saltando, unas imágenes que nunca se habían visto. ¿Pero por qué? Bueno, pues porque ahora mismo no hay barcos, no hay yates, no hay población flotante, no hay turistas. Está resurgiendo esa naturaleza que siempre ha existido, que es su lugar propio, las Islas Baleares, pero que ahora por estas circunstancias pues se está viendo, pero que no es nada habitual, claro. Claro, y bueno, esto también se ha hablado ya hace meses, pero es un tema que se sigue hablando y diciendo, a ver, ¿cómo será en un futuro cuando ya se acabe la pandemia o se esté por acabar la pandemia, si lo que hemos aprendido y lo que hemos visto de lo bueno, de lo que me dices, por ejemplo, de la naturaleza, si continuaremos a dejarla respirar o si volveremos a como estábamos actuando antes, ¿no? Es, Sí, realmente yo creo que es una oportunidad la que estamos teniendo ahora mismo, quizá de parar máquinas, de sentarnos, de reflexionar, de pensar cómo es la vida que hemos llevado hasta ahora y cómo podría ser la vida que llevemos a partir de ahora. Pero entre medio está ese quiero y no puedo. Es decir, por una parte, los países como España, que dependen del turismo de sol y playa, quieren aprovechar, los gobiernos quieren aprovechar estos 3-4 meses de buen tiempo, porque a partir de septiembre, octubre empiezan las tormentas, bajan los termómetros y se acabó el turismo. Y por otra parte está el tema de la salud, ¿no? Realmente es peligroso que lleguen los turistas. ¿Estamos preparados para recibir a esos turistas en estos momentos de epidemia, de pandemia mundial? Bueno, pues es el gran debate que yo creo que está en cualquier medio de comunicación y en cualquier conversación. claro, y obviamente no es solo un tema de España, pero eso de estar preparados se va a ver, ¿no? Para cada país. Pero hablando de estar preparados y de lo que va a cambiar, como ya lo mencionaste, desde mañana en diferentes países de la Unión Europea y bueno, algunos otros van a poder entrar y visitarse, ¿no? Una de las cosas que ya se ha dicho y se ha visto es que, por ejemplo, Grecia ya le ha dicho al Reino Unido que no puede entrar hasta, como mínimo, hasta el 15 de julio, ¿no? Eso es, bueno, se entiende el por qué. Hay otros países que están pensando y viendo si pedir cuarentena o no.
Hay otros países que obviamente dicen, pero ¿quién va a hacerse una vacación que antes tienen que estar 14 días de cuarentena al entrar al país o 14 días después al salir del país, ¿no? Cuéntame un poco cómo es la situación para España. Bueno, lo del experimento con Alemania y Mallorca es una cosa, pero en general, ¿qué se ha decidido con España? ¿Quién puede entrar y el que entra qué hace y cómo? Sí, en principio no se ha establecido una cuarentena y se da la circunstancia que te puedes encontrar un turista, por ejemplo, que llegue de Reino Unido a partir de mañana, la próxima semana, que aquí esté en España, no necesite pasar una cuarentena, pero que cuando regrese a su país de origen sí que esté obligado a pasar una cuarentena en su propio país. Bueno, es algo que realmente es muy contradictorio el hecho de que puedas venir, no pasar cuarentena y te tengas que ir y sí que tengas que pasar la cuarentena en tu lugar de origen. En principio se abren las fronteras con cautela, exceptuando los países que se consideran con más casos. Por ejemplo, Estados Unidos, todavía no se puede volar de Estados Unidos a España, pero sí que a lo mejor se puede hacer una estrategia de venir desde otro país. No es tan fácil ponerle puertas al campo. Ahí yo creo que, en esta opinión, creo que sí que tendría que haber unas decisiones supranacionales, mucho más allá del propio país, ya fuese a través de la Unión Europea o a nivel mundial. A nivel mundial es prácticamente imposible, pero a nivel de Unión Europea sí que quizá se echa en falta unos criterios, unas directrices muy claras de qué deben hacer y cómo deben actuar los países de la Unión Europea, porque si no, tampoco tiene demasiado sentido seguir remando en la misma dirección y en el mismo barco. También recordemos que en el caso de Reino Unido se salió de la Unión Europea. Exacto. Entonces ahora juega o baila con música propia. Y Aquí que no es interesa el... la música, hay que decirlo, desafortunadamente. Claro, en el caso de Baleares, las principales llegadas de turistas, y en el caso de España, pues vienen de Alemania, de Inglaterra, de Japón. Estos días, bueno, pues es algo totalmente inusual, extraordinario, porque nunca se ha dado Claro. estar delante de la Sagrada Familia y no ver un grupo de japoneses haciéndose fotografías. Bueno, pues eso es, ahora mismo no hay japoneses de visita en Barcelona, que es una de las ciudades más visitadas por turistas de todo el mundo. Tampoco hay buques de cruceros. Cada buque de crucero pues deja en el puerto de las principales ciudades muchísimas personas. Piensa que en algunos buques van 8.000, 5.000, 8.000 personas o incluso más que desembarcan en ese momento en esa ciudad. Todos los puertos del Mediterráneo están ahora mismo esperando si llega algún buque de cruceros. Sí, bueno, la situación de los cruceros será algo muy interesante porque como se ha visto en marzo y abril, lo que pasó con los cruceros fue una historia demasiado impactante porque ahí ya las alarmas estaban sonando dentro del crucero, fuera del crucero y los cruceros continuaban, que a un cierto punto se vio que hubieron cruceros que no tenían ni siquiera dónde desembarcarse, ¿no? Porque cada país, cada lugar decía, no, no, ya hemos entendido, no, gracias, siga nomás. Y eso es otra cosa. Volviendo al tema que mencionaste de cómo es de inusual la situación, me hace recuerdo que al final de cuentas, dos cosas. La primera es, sí, es muy inusual porque Grecia su respuesta a la pandemia, al COVID-19, fue muy fuerte y muy buena por la simple razón que si no lo hacían así, hubiera sido una tragedia, porque no tenían todo lo que uno necesita para poder enfrentar a semejante enfermedad, a semejante situación. Entonces, ellos que
que fueron bastante rápidos y fuertes y impactantes en su respuesta. Ellos dicen, no, Reino Unido, mínimo hasta el 15 no pueden entrar. Un país como España, que sí, su reacción, sus respuestas fue muy diferente a la de Grecia, pero al final ha sufrido mucho y España dice, sí, vengan. Sí, es lo que te digo. Es una decisión gubernamental, también negociada con las empresas del sector turístico. Y bueno, el turismo en España, pues como te decía, es en este momento el momento de aprovechar por el buen tiempo qué puede pasar. Entonces, sobre el tema de blindar las fronteras con la llegada de turistas, bueno, pues el portavoz de Sanidad del gobierno español, Fernando Simón, hoy mismo ha dicho que ni locos, ni nosotros, ni nadie. No se espera una gran avalancha, pero bueno, el riesgo de la entrada del COVID-19 en España seguirá existiendo, aunque con controles cada vez más exigentes. Seguramente son controles pues que podrían ser mejores. Yo estoy convencido. Se consideran que se va a abrir las fronteras a los países considerados seguros, entre los que no va a estar, por ejemplo, pues Estados Unidos, Rusia o Brasil, porque dice que son bueno, son países en los que tienen más casos y son, en principio, menos seguros. Pero a día de hoy, ¿quién nos dice que nuestro vecino no está contagiado, no? Exacto, exacto. Eso, bueno, eso de Rusia, de Brasil, Estados Unidos, de lo que yo he visto, ha sido una decisión buena y de la Unión Europea, ¿no? Para terminar esto de las fronteras, porque hablando contigo me parece interesante y como tú lo dijiste, es contradictorio porque España no va a pedir cuarentena a los que vienen de Reino Unido, por ejemplo, pero cuando se van, antes de entrar a su país, al entrar a su país, van a tener que hacer cuarentena. Y eso es como, entiendo la parte de la economía, entiendo que se necesita, pero al mismo tiempo es como un chiste de mal gusto, porque tú puedes traer el virus a España, ¿no? Sin problemas, pero si tratas de llevártelo, ahí vamos a tener que aislarte y hacer algo, pero el virus se queda en España. Sí, realmente si analizamos cómo ha ido evolucionando la epidemia desde el primer caso, los primeros brotes que hubo en Wuhan, en China, hemos podido ver cómo se han ido repitiendo muchas veces los mismos errores, las mismas, los mismos problemas en los distintos países. Han ido cayendo como fichas de dominó todos los países, a veces, bueno, pues actuando cada uno de una forma diferente, unos más acertados, otros menos. Claro, a toro pasado es muy fácil decir, pues se podía haber hecho esto o no. Pero bueno, sí que hay una cosa que es objetiva, y es que y te puedo compartir esta portada de un periódico local. Es del lunes 9 de marzo. En ese momento la portada era para una manifestación, Marea Violeta, reivindicando el Día de la Mujer Trabajadora. En la misma portada que Italia aislaba su corazón económico por el virus. Y aquí un pequeño detalle, y es que el COVID-19 obliga a incomunicar unos 20 trabajadores de un hospital, del Hospital Pare Taulí de Sabadell, por el caso de un paciente con COVID positivo. Esto es el 9 de marzo. Ese día todavía estaban abiertos los colegios y el día 12 de marzo se decretó el estado de alarma, cierre de colegios y que todo el mundo se quedase en casa. ¿Se podría haber actuado antes? El propio gobierno ha reconocido que sí, se podía haber actuado antes. ¿Cuándo? Bueno, pues hay corresponsales de España en China que se echaban las manos en la cabeza porque nadie les hacía caso. Les acusaban de alarmistas
cuando en enero estaban diciendo que había una epidemia que se podía trasladar a todos los países, estaba llegando también a Italia. Y parece que lo que más hemos escuchado en la mayoría de países, en España también, en aquel momento era que era una simple gripe y que eso no afectaba especialmente, que serían algunos casos aislados. Bueno, pues esos casos aislados ahora ya se cuentan por más de 28.000 muertos. Bueno, supongo que habrá momentos para analizar más objetivamente esas cifras, esos datos, esas actuaciones, y lo que sí que es verdad es que había una estrategia de comunicación que quizá no ha sido la más acertada. En algunos momentos se nos decía que la mascarilla no era necesaria y que no servía para nada, y de la noche a la mañana nos indican que es obligatoria y que te pueden poner una multa de 100 euros si no vas con la mascarilla por la calle. Sí, eso de la mascarilla ya desafortunadamente ha sido un error y una narrativa casi muy parecida en muchos de los países en el mundo. Que bueno, lo importante sería que ahora se entienda que bueno, las razones del por qué o el cómo de antes sí son importantes, pero no tan importantes como el entender que sí son necesarias, que sí ayudan. No son la solución, pero es parte de la solución. Y eso es para que el riesgo de transmitir la enfermedad sea menor. Obviamente, eso quiere decir ponerse la mascarilla bien, nariz y boca, higiénicamente, no agarrar, ponértelo en el cuello o como lentes de sol, ¿no? Hacerlo, son todas estas cosas que, bueno, pocas cosas que hay que hacer y que hay que cambiar, porque como decíamos al principio, cada cosa que uno hace afecta a los demás y a uno mismo. Tú me contaste de estos colegas en China que estaban diciendo despierten, etcétera, está pasando, algo está viniendo. Yo por casualidad, hace un par de días, bueno, por esta serie, haciendo una de las historias, estaba hablando con una chica joven de Hong Kong y conversando con ella, como estoy conversando contigo, contándole algunas cosas que están pasando aquí en Europa, le comenté que ya se estaban abriendo las fronteras y ella se quedó a boca abierta diciendo, pero ¿cómo? ¿Cómo es que van a ir de un lado al otro y sin hacer cuarentena? Sin saber quién viene de dónde y ver, porque al final de cuentas, como ya lo sabemos, y hay más y más estudios, por ejemplo el de hoy de Nature que ha salido, que hace ver que es un número significativo el de los que están infectados y no tienen síntomas, más del 40%. Entonces tú puedes viajar, estar bien y estar infectando a otra gente. Obviamente lo que hemos dicho, lo que tú has dicho, por ejemplo, con España de la economía es muy importante, eso sí, pero hay que hacerlo poco a poco, hay que hacerlo viendo bien lo que conviene o no conviene, porque ahora el miedo que mucha gente tiene, y lo tengo yo así personalmente, es que uno pensando, yo hablo de Italia porque soy mitad italiana, pensando en la economía, en la necesidad del turismo, hacer entrar a la gente, y va a ser algo bueno por una semana, 2 semanas, 3 semanas, un mes, pero después... Sí, ahí hay una de las grandes preocupaciones, ¿no? También ya no tan solo qué va a pasar ahora, porque ahora sí que, por ejemplo, en España se están produciendo rebrotes, es muy probable que haya la necesidad de confinar algunos barrios o incluso regiones de España si aumentan estos rebrotes, pero el gran problema o la gran preocupación está en qué pasará a partir de septiembre con la vuelta de los niños a los colegios y también con la llegada de las gripes de otoño. España ha anunciado que ha comprado ya 8 millones de vacunas extraordinarias a las que compra habitualmente cada año
y va a adelantar la vacunación de gripe para, en el momento que pueda haber esos rebrotes de COVID-19, quede muy claro quién tiene el coronavirus y quién tiene una gripe o quién no la tiene. Entonces, claro, el problema va a ser cuando bajen las temperaturas y, bueno, si tiramos de la hemeroteca, en la gripe, llamada gripe española de hace 100 años, hubo rebrotes y la segunda oleada fue incluso peor que la primera. No se pueden comparar, pero lo que sí que es verdad, sin entrar en alarmismos, es que no hay que bajar la guardia y cualquier precaución, está clarísimo que ante una situación de epidemia mundial, cualquier precaución es poca. También afecta mucho y depende mucho de las nacionalidades, de los países, de la propia cultura. Me lo comentaba un colega que reside en Japón. Bueno, es que allí no es habitual abrazarse. En cambio, aquí somos más de una cultura de más de estar en los bares, de tocarnos, de más, Saludarnos con claro, beso. más social, ¿no? Entonces, bueno, pues esto también en una epidemia de este tipo, en la que precisamente el virus se transmite pues, a través de tocarnos o de la propia respiración, se hace cada vez más difícil, ¿no? Mantener esa distancia social. Mantener la distancia social es, sí, una de las cosas más importantes y hay que continuar a hacerlo, como dices vos. Hablando de esta medida que hay que hacer, y ya sé que algunas cosas nos has dicho, que por ejemplo empezaron a cerrar los colegios el 12 de marzo, y ya hemos hablado de un par de cosas más, pero a ver, cuéntame, ¿hay algo más que quieres o puedes contarnos sobre las medidas que hizo España para poder frenar al virus, al COVID-19? Sí, quizá lo que se hizo aquí fue una aparente información constante, pero que no era tal. Quiero decir, todos los días, en algunas ocasiones, 3, 4 veces al día, aparecía el portavoz de Sanidad del gobierno dando explicaciones, dando informaciones constantemente con las cifras de muertos, prácticamente un minuto a minuto, con un marcador que iba subiendo. En cambio, nos faltó más tutoriales, más indicaciones de cómo lavarse las manos, de cómo se contagiaba el virus, de cómo se podía evitar, de cómo aislar a un paciente que tenía el COVID-19 o que tiene el COVID-19, porque si echamos un vistazo a las estadísticas, la población que ha sido más afectada por esta enfermedad y que está siendo más afectada, especialmente es gente que vive en barrios obreros y muchas veces en condiciones en las que se hace imposible aislarse. ¿Cómo te aíslas en una vivienda de 45, de 60 metros cuadrados donde viven 5 personas? Si trasladamos esta pregunta a algunos países de Sudamérica, cuando tú decretas que se vaya todo el mundo a casa, ¿y qué haces si no tienes casa? Bueno, Exacto. pues yo creo que son preguntas que eh, quizá también nos faltó mucha, mucha pedagogía, explicar las cosas claramente. Había televisiones, por ejemplo, Al Jazeera estaba dando unos vídeos a través de televisión de cómo había que incluso dejar los zapatos fuera de casa, porque cuando vas a comprar, tú te llevas... Oh. te puedes llevar el virus en los pies y entras con el virus en los pies y paseas por toda la casa. Y O, eso, por ejemplo, se autorizó que se podía salir con el perro a pasear. Las personas que tenían perro podían salir todas las veces que quisiesen a pasear con el perro. exacto. Pero, claro, luego ese animal, quieras o no, está por la casa. Y lo abrazas, lo besas, Esa. bueno, que sí, que no lo contagia un animal. Bueno, pues seguramente un animal no, pero hay estudios que demuestran que el coronavirus pues tiene una vida a lo mejor de 4 días
en un cartón, en una caja de cartón. Exactamente. Y por eso hay que continuar, sí, toma tiempo y te da flojera. Yo hablo de mí misma, me da flojera cuando me llega la compra, porque yo todavía no voy al supermercado, aunque esté en Alemania, yo prefiero hacer la compra por internet. Me llega la compra igual, a limpiar todo, a poner las cosas en un lugar para que si no las limpie, que se queden ahí 3, 4 días hasta que se muera el virus. Es pesado, o sea, ya no hay esa facilidad que agarro, pongo y ya se acabó, ¿no? Claro, por eso te comentaba, Laura, que quizá yo creo que nos ha faltado bueno, pues un poco de autocrítica y de que a lo mejor no se ha explicado las cosas como se tenían que explicar. Aquí en España se empezó diciendo que se consideraba servicio de primera necesidad las peluquerías. Eh, Unas horas después de la tormenta que cayó por redes sociales, se decidió cerrar las peluquerías porque realmente no eran de primera necesidad. Sí. Bueno, pues ese pasito para adelante, María, ese pasito para atrás, nos ha descolocado un poco a todos. Y te digo, bueno, pues el tema de las peluquerías, pero también te podría comentar que, por ejemplo, una persona que tuviese perro y que fumaba podía estar todo el día en la calle porque salía a pasear el perro 3, 4 veces al día, porque iba a comprar tabaco que también estaba abierto. Y se quedaba moviéndose. Entonces, claro, y en cambio una persona de más de 70 años podía salir, pues a lo mejor esa hora en el momento que ya se permitió salir a pasear. Bueno, no lo sé. Quiero decir que sí que es verdad que para otras, si se produce otra situación parecida o similar, todos me parece que vamos a actuar de manera diferente. Pero, por ejemplo, sí que es verdad que yo estoy convencido que va a haber cosas que van a cambiar. Claro, Yo sí. recuerdo cuando veíamos a Michael Jackson que llevaba mascarilla y nos daba un poco la sensación de, fíjate, que tiene miedo de que se contagie o que le contagie la gente. Bueno, pues en la cultura Ya es asiática, en así. muchos sitios, el barbijo, el tapabocas, la mascarilla, es algo habitual, especialmente cuando empiezas a tener los síntomas de un simple resfriado. Pero ya no es porque tengas el riesgo de contagiarte, sino para tú no contagiar a los demás, ¿no? Entonces, Exactamente. yo creo que eso es algo que, quieras o no, es posible que quede entre nosotros como algo positivo, ¿no? Como mejor higiene, como más precaución a la hora de convivir pues con epidemias de este tipo o otras que puedan venir. Me comentaba un compañero desde Australia que allí tienen un spray por sistema y cuando llega un paquete de mensajería, ese paquete queda en cuarentena un tiempo hasta que luego se abre. Eso que allí es algo muy habitual porque han tenido distintas infecciones y distintas epidemias de otro tipo. Aquí no, vamos, era algo que nos sonaba muy extraño, ¿no? Sí, y claro, son estas medidas de higiene que, bueno, uno las está aprendiendo, las está haciendo ahora por la pandemia, pero como dices vos, va a ser algo útil, algo bueno para el futuro. Eso sí, de lo que tú me comentas, una cosa que le falló a España, bueno, que le falló a muchos países, entonces no es solo a España, fue la claridad, la transparencia, la comunicación. Y eso se ha visto que si desde el principio uno comunica bien qué es la pandemia, qué es lo que hay que hacer, cómo hay que hacer, el por qué, y que cada uno es responsable de sí mismo, pero de los otros. Por ejemplo, si tomas el ejemplo de Nueva Zelanda, se pueden hacer pasos de gigante. Nueva Zelanda desde el principio lo hizo ver, este es un esfuerzo de 5 millones de personas y estamos haciéndolo todos juntos para todos. Y Sí, ahí explicó aquí bien. hubo, sí, sí, perfectamente. Aquí hubo alguna situación que yo supongo que las universidades de periodismo, alguien la estudiará, estoy convencido. Las ruedas de prensa, llegó un momento que se prohibió las preguntas de periodistas. Entonces, bueno, no tienes una rueda de prensa, tienes una comparecencia, alguien que te explica algo.
pero no había ninguna posibilidad de preguntar, de matizar detalles. Clarificar, exacto. Claro. Bueno, fue tal las protestas de muchos periodistas y de mucha gente a través de las redes sociales que se volvieron a incorporar esas preguntas. Primero, con preguntas que había que mandar previamente y que eran seleccionada una representación de preguntas, con lo que tampoco quedaba demasiado transparente. Y finalmente se optó pues, por utilizar cualquiera de estas plataformas de videollamada y tener a los periodistas en pantalla, porque no podían estar presencialmente en el lugar de la rueda de prensa, pero eso no impide que en un año 2020 en el que tenemos internet prácticamente en cada esquina, no nos podamos comunicar para hacer una pregunta y que alguien nos conteste desde una comparecencia pública en un momento en el que la información no es que era importante, es que era fundamental, es que, De vida o de muerte, literalmente. claro, nuestra propia vida dependía y depende de que la información nos llegue bien. No es lo mismo entender que hay que ponerse mascarilla que no hay que ponérsela. Vamos, Exacto. si no queda claro cómo se hace un test o qué es una persona asintomática, bueno, pues a lo mejor estás durmiendo con una persona que tiene el coronavirus y no lo sabes, ¿no? Y no ya no saberlo, sino que igual pones en riesgo a toda la familia, amigos, conocidos y gente de tu entorno, ¿no? Exactamente. Y además no olvidarse que, bueno, aquí, utilizando obviamente el ejemplo de España, porque estoy hablando contigo, es, sí, se han aprendido muchas cosas y que la información, la comunicación, la claridad es una cosa muy importante. Desafortunadamente, hoy en día, casi julio, hay todavía demasiados países donde esa comunicación, ese entendimiento de saber que se necesita, todavía no hay. Tienes países en Latinoamérica donde hay gente que todavía no cree en la pandemia, que todavía no entiende lo que es una pandemia y entonces no se cuida, no quiere, no tiene. Sí, y por no decirte, aparte de las informaciones, digamos, oficiales, de todas esas mentiras que han aparecido por las redes sociales, Maldades, porque eso son maldades. Eso es claro, con hacer daño. muchísimos intereses en unos casos o en otros, con recetas, bueno, pues como propios mandatarios internacionales han llegado a salir diciendo cuál era el remedio, ¿no? Recuerdo Trump que claramente salió diciendo que esto bebiendo jabón pues se solucionaba. Y hubo incluso personas que se intoxicaron por hacer caso al presidente de los Estados Unidos. Bueno, pues ahí yo creo que los medios de comunicación tienen una función fundamental y los propios gobiernos, pero si no es el gobierno, sí los medios de comunicación, de contrastar esas informaciones. Cada vez hay más plataformas y periodistas que trabajan chequeando lo que es verdad, de lo que no lo es, pero aún así es muy difícil a veces discernir entre lo que es cierto y lo que no. Más cuando hablamos de algo de lo que Es ninguno nuevo de nosotros somos expertos porque es algo muy nuevo, es muy reciente, ¿no? y sigue habiendo más información porque se sigue estudiando más y entendiendo más. Entonces es obvio que hayan cambios. Por eso lo que se ha dicho hace 2 meses y ahora si se cambia un poco, no es porque se ha mentido o no es porque no se ha entendido, es porque se ha entendido aún más y hay más pruebas que dicen que hay que hacerlo de una cierta manera u otra. Y de lo que tú dices, de la información, de tener cuidado, etcétera, de lo que uno comparte, de lo que uno dice, nunca hay que olvidarse que no es solo cuestión de los medios de comunicaciones o del gobierno. Hay la tercera opción, cada uno de nosotros. Antes de compartir, pensar de dónde ha llegado esta comunicación. ¿Será verdad? Déjame hacer mi búsqueda, al menos una búsqueda básica, para ver si puede ser que esto sea un fake news, como se dice.
y de ver esto ayuda o no. Sí, y como hay una imagen muy, muy clara, y es cuando tú tiras una piedra a un río y hace ondas, bueno, pues antes de lanzar esa piedra, igual también interesa ver hacia dónde llegan las ondas o qué previsión tiene de a quién le puede afectar esas ondas, ¿no? Antes de lanzar una información o de compartir, como bien decías, algo que vemos en las redes que nos llega al móvil, bueno, pues intentar contrastar. Si se conocen otros idiomas, ir a otros medios. Si tenemos la posibilidad de cotejar, de contrastar o incluso preguntar directamente a alguien de ese país. ¿Es verdad que estáis así? ¿Es verdad lo que están diciendo? Porque hay muchísimos intereses. Y luego también hay que tener en cuenta una serie de cosas. Se está poniendo en la misma balanza países que tienen dimensiones totalmente distintas. Brasil tiene 17 veces lo que es España. Las cifras de un lugar y de otro, por mucho que nos alarmen y nos asusten, no son exactamente al mismo nivel, ¿no? Entonces, bueno, parece como que hay los que lo hacen bien, los que lo hacen mal, los que lo han hecho mejor o peor. También hay que entenderlo dentro del contexto, dentro del lugar, dentro de la realidad cultural, política y de los intereses que puede haber en cada momento por decir según qué, ¿no? Exacto. Porque ¿Por qué aquí se cambiaron totalmente las cifras en el momento que se anunció desde la Unión Europea que se iba a repartir dinero entre los países más afectados? Bueno, pues ahí dejo la pregunta. Claro, pero también hay el otro lado, ¿no? Hay que pensar porque yo he visto, por ejemplo, hablando de noticias que uno ve, escucha y lee, una de las preguntas que se han hecho mucho en Latinoamérica también es decir, pero bueno, miren, si un hospital tiene a más pacientes de COVID-19 le dan más plata, entonces por eso dicen de tener o por eso quieren tener. Esa es una parte, pero hay que pensar en primer lugar, si es verdad o si es mentira. Y si es verdad, tiene sentido también, porque es un virus nuevo, afecta a más personas, es peligroso por la transmisión, etcétera. Uno pone más trabajo, más horas, más todo y da más miedo. Entonces, tiene lógica que se le pague más. Obviamente hay la otra parte, el interés del hospital, del doctor, de lo que sea. Es una balanza bastante difícil. Sí, y especialmente esas relaciones internacionales, esos acuerdos económicos, por qué unos países ayudan más a otros, cuál será la contrapartida. Bueno, y cuando se empiece a dibujar el reparto de la vacuna, de la famosa vacuna del COVID-19, ¿a qué precio? ¿Quién la podrá pagar? ¿Cómo se va a distribuir? Bueno, hay muchísimas cuestiones que van a ir moviendo las fichas de este engranaje del mundo en el que vivimos y de esas alianzas que no sé si van a dibujarnos en el futuro pues un entorno diferente, ¿no? Unas alianzas totalmente diferentes a las que veíamos, con un bloque asiático cada vez más Más fuerte. potente y un bloque quizá europeo más debilitado, no lo sé. Sí, Está por verse así. por eso mismo, porque hay tantos cambios, hay tantas cosas que pensar, que hacer, intereses, razones, opiniones, opciones. Por eso mismo es importante que el individual entienda lo que es la pandemia y haga el poquito de lo suyo, que ese poquito es un montón si todos lo hacen, ¿no? Hablando de ese poquito, de un poquito, tu historia es una de las tantas historias que hay en el mundo, pero es un poquito único, ¿no? Entonces, lo que yo quiero saber es, ¿cuándo tú, Jesús, te diste cuenta que esta situación era más grave de lo que se pensaba, que de lo que se decía? Fue, no sé, fue un artículo que leíste o una conversación que escuchaste o una noticia que vistes, o fue algo más gradual. ¿Cuándo fue ese momento que dijiste, oh, oh?
Pues mira, en mi caso concreto fue el día en que recibimos la llamada en el colegio en el que trabajo, como te comentaba, de que se cerraba el colegio, se cerraban las clases y se les indicó a todos los niños que por lo menos 2 semanas iban a estar en casa. Ese día, vamos, para mí es el clave, ¿no? Fue ese día 12 de marzo, por la tarde, cuando, bueno, pues prácticamente creo que eran las 4 o las 5 de la tarde, la- las 3 de la tarde, perdón, se indicó que ese día a las 4:30, cuando los niños saliesen de la escuela, ya no iban a volver, al menos en 15 días. Y luego eso unido, y también como periodista, a esas primeras conversaciones con los colegas de China y de Italia, que nos confirmaban que estábamos ante una epidemia global y que era imparable, que no había marcha atrás. Mira vos, ¿sí? Cada momento es diferente, cada persona tiene su momento y las historias son, ¿ves? Muy interesantes porque, claro, esto es algo que normal, están saliendo los niños y de repente la noticia, por ahora no vuelven. Ah, Sí, entenderlo. sí. Yo recuerdo que nos avisaron a las 3 de la tarde. A las 3:30 estábamos haciendo fotocopias para entregarles un papel con la indicación de que al día siguiente ya no había clase, al menos en 15 días, hasta nueva orden. Esa nueva orden, bueno, pues prácticamente ha llegado a final de curso diciendo que prácticamente no se incorporaban o que se incorporaban para recoger sus cosas. Mira. Sí, sí. Y bueno, ahora que hemos hablado de cuándo fue tu momento de realización, que te diste cuenta, pero también tus experiencias, ¿no? Con las medidas que ha hecho España, pero bueno, también con todo lo que está pasando ahora, el 30 de junio, los cambios que van a haber y que han habido. Dime un poco, ¿qué es lo que tú ves en un futuro cercano, en los próximos días, en las próximas semanas? Dinos un poco cuáles son tus esperanzas, cuáles son tus preocupaciones, qué es lo que crees que va a pasar en los próximos días y en las próximas semanas. Igual me equivoco, me gustaría equivocarme. Lo más previsible van a ser rebrotes, que ya los está habiendo, que se están produciendo. Muy probable el confinamiento de algunos barrios o de algunas regiones de España, si estos rebrotes siguen aumentando. Protestas en la calle, que ya las estamos viendo, de trabajadores que se quedan sin empleo porque sus empresas han cerrado o porque van a cerrar. El caso de Nissan quizás es el más visible. La empresa de automóviles japonesa se va de España, cierra las fábricas que tiene en España. Directa e indirectamente se van a ver afectadas 25.000 familias. Es solamente una, pero es que hay otras empresas que también están anunciando recortes, despidos. Queda por ver cómo se va a querer recuperar todo el dinero que no se ha ganado en estos meses de confinamiento. Y quedan muchísimas personas con ERTES, que se les paralizó el contrato, con despidos, muchas de las cuales todavía no han cobrado nada porque estaba la oficina de empleo cerrada y que a día de hoy todavía no saben cuándo van a volver al trabajo o si van a volver. Y por citarte casos más concretos, hay hasta gente que se ha quedado, bueno, pues pendiente de que le acaben de poner la dentadura porque ha cerrado la clínica dental en la que él ya había adelantado el dinero. Entonces, bueno, quedará por ver quién va a levantar la persiana. Algunos, sí que es verdad que algunos comercios ya están funcionando, bares, restaurantes, todavía con muy poquita capacidad para mantener la distancia social, las medidas de seguridad, pero queda por ver. Entonces, lo que más me preocupa es qué puede pasar a partir de septiembre, con la vuelta de los niños a los colegios, con la llegada de las gripes de otoño y, bueno, después de esta epidemia que nos afecta a la salud,
bueno, pues las otras epidemias que puede haber, especialmente económicas y de diferencias de clases sociales, que cada vez, bueno, pues se están viendo más en nuestras calles, ¿no? Gente que nunca antes había ido a recoger comida a Cáritas, bueno, pues ahora mismo está haciendo cola, ¿no? Porque no tienen ingresos, no tienen sustento y es lo único que les queda. Entonces, eso quizá es esa diferencia social cada vez más clara, más pronunciada en países que quizás estábamos muy mal acostumbrados, ¿no? Porque cuando viajas a Sudamérica es más visible esas diferencias sociales, pero en algunas zonas de Europa, bueno, pues era algo que ha ido llegando en los últimos años, también aquí, personas que no tienen nada y que están por las calles a veces buscando lo que hay en los contenedores. Bueno, pues esa creo que puede ser una de las fotografías que más me va a doler ver cuando salgamos a la calle, ¿no? Sí, y es una fotografía que, claro, no va a ser solo española. Se ve en muchos de los otros países y no solo en Europa, obviamente Asia, África y en Latinoamérica mismo, que ya se ven esas fotografías, como las has llamado vos, que van a ser aún más tristes, ¿no? Pero ahora nos has dicho tus preocupaciones y lo que tienes pena de lo que piensas que va a pasar. ¿Alguna cosa positiva? ¿Algo que esperas? ¿Un poquito de esperanza? Aunque seas más realista, danos un poco lo que quisieras ver. Sí, yo me quedo con las pequeñas historias humanas de gente pues que a raíz de esta epidemia se han conocido, se han ayudado. Hay quien ha descubierto al vecino que tiene enfrente, porque antes ni se habían saludado, ¿no? Entonces, bueno, pues ese día a día yo creo que puede haber hecho que nos encontremos personas mejores para el futuro. Al menos a mí me gustaría que de todo esto nos quedase un aprendizaje muy positivo, ¿no? De que realmente nos necesitamos, que ninguno de nosotros podemos ir por libre y de que podemos estar ahí ayudándonos uno a otro con cosas a veces muy simples, ¿no? Como ir a comprarle a la persona mayor que vive en el piso de abajo. Exactamente. Y bueno, para terminar nuestra entrevista, mi última pregunta para ti, que sigue un poco esto de la esperanza y de las preocupaciones, pero ahora lo que yo quiero saber es si tú, Jesús, podrías hablar con el Jesús que va a estar aquí en 14 días, tu futuro Jesús, o sea, tu persona. ¿Qué mensaje te darías a ti mismo? Pues el mensaje que me daría a mí mismo para dentro de 14 días, bueno, me gustaría decirme que espero que haya aprovechado estos 14 días, quizá desconectando siempre que pueda, acercándome más a la naturaleza, en compañía de mi familia, algún lugar tranquilo, cargando baterías. eh, bueno, pues también para estar más preparado y para disfrutar de esa naturaleza que sin duda está respirando con esta epidemia. Y también, bueno, pues volviendo a caminar por ese periodismo en el que estoy convencido que es necesario, más necesario que nunca, ese que combina lo que es el ámbito local con lo que es el ámbito global y continuar apostando por lo que te comentaba antes, ¿no? Por el periodismo local, ¿no? El que nos pasa en la puerta de la esquina de casa, pero que le puede interesar al otro lado del mundo, ¿no? Al final de cuentas, ayudarte a ti mismo y ayudar, ¿no? Sí, sí, ayudarnos para poder ayudar, claro. Exacto. Pues Jesús, ha sido un placer hablar contigo. Te agradezco que hayas tenido este tiempito para hacer nuestra conversación España-Alemania.
Y bueno, nosotros nos vemos en 14 días. Muy bien, pues muchísimas gracias, Laura. Cuídate mucho y nos vemos en 14 días a ver cómo hemos cambiado. Exacto. ¿Qué ha cambiado? Que tengas una buena noche. Hasta luego. Hasta luego, igualmente.